Bienvenidos, este es el programa Análisis, gracias a usted por su preferencia y compañía. Este día tendremos el nuevo tema de justicia penal en México que empezó en este mes, el 18 de junio. Y para eso nos acompaña este día el doctor en leyes, el licenciado José Guadalupe Lomelí de la Torre, que es doctor con especialidad en juicios orales, también docente certificado en juicios orales por la CEPEG, diplomado en juicios orales por la Universidad Alberto Hurtado de la República de Chile, en coordinación con el Instituto de Capacitación del Consejo de la Judicatura Federal y la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, y también docente de diversos diplomados, cursos y talleres en juicios orales en CULAGOS, UNID, policías municipales, sindicaturas y otros más. Bueno, doctor, ya siempre acostumbrado a decir el licenciado, ya es doctor, ahora ya tengo que acostumbrarme a decir doctor. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Agradezco la invitación para que tratemos este tema de mucha actualidad y sobre todo mucha necesidad de que el auditorio sepa realmente en qué consiste. Vamos a empezar hablando, porque surgió esto de un tema que me preguntaban, ¿qué pasa con juicios orales? Si yo mato a una persona, ¿ya estoy fuera de la cárcel o no? Surgió ahí, pero vamos por partes. ¿Cuándo surgen juicios orales? ¿Cuándo surge esto? Bien, contrario a lo que se piensa, los juicios orales son tan añejos como gran parte de la civilización. Fíjense que haciendo un estudio para un trabajo doctoral, encontramos que, por ejemplo, en Egipto, en el libro de los muertos, un libro legendario, se hablaba de la antigüedad, ya existían los juicios orales en aquellos momentos en que una persona se emitía un juicio de valor para saber si iba al cielo o iba al infierno. Y estamos hablando de que esto tiene más de 2000 años, los juicios orales. Se cree que es actual, entonces, pero yo también pensaba lo mismo, pero veo que es toda una historia, toda la humanidad. Quiere decir, también los griegos también tenían juicios orales, romanos también. Por supuesto. Cuba tiene más de 100 años con juicios orales ininterrumpidos. En México, hasta 1917 eran juicios orales en nuestro país. Venustiano Carranza suspende este sistema y lo sustituye por el sistema escrito que hasta hace unos días estaba en vigor en nuestro medio. ¿Y la diferencia del sistema escrito al sistema oral, cuál es la diferencia principal? Fundamentalmente, como el nombre lo indica, en el sistema escrito todas las actuaciones son escritas y glosan un expediente. En el sistema oral todas las actuaciones son de viva voz, no se permite leer, no se permite presentar escritos, todos son argumentaciones frente a un juez. ¿Y yo soy culpable si cometo un delito luego, o cómo está? Antes era así. Por supuesto que no. Se han privilegiado aspectos importantes desde el punto de vista humanista, y el apotegma que está privilegiándose en este momento es el de presunción de inocencia. Todo el mundo somos inocentes hasta que después de una sentencia no se nos acredita nuestra culpabilidad. Hay una pregunta que me hicieron: si yo mato a una persona, por ejemplo, ¿quedo libre con el juicio oral o ya voy directamente a la cárcel? ¿Qué pasa ahí? Bien, al existir algún elemento, algún indicio, algún dato de prueba que suponga que nosotros hemos cometido un delito, por supuesto que se nos abrirá una carpeta de investigación, y obviamente nosotros, como si consideramos que no es un delito grave, tenemos acceso a solicitar una libertad bajo caución, mientras tanto. Y ya en su momento el juez oral tendrá la posibilidad de resolver si somos culpables o no lo somos culpables. Incluso tendremos la ventaja de que en ese ínter, desde el hecho delictuoso, que se presume delictuoso, hasta el momento que se dictara una sentencia, si tuviéramos un acuerdo reparatorio hacia la víctima, pudiéramos obtener nuestra libertad anticipadamente. Una negociación, como se dice. Exactamente, reparamos el daño, siempre y cuando no sea un delito grave, podemos obtener nuestra libertad. Licenciado, y si yo, por ejemplo, cometo un delito que no es grave y estoy bajo caución, no me presento a un juicio, a alguna parte que se de este juicio oral, ¿qué pasa ahí? Bien, esto se llaman medidas cautelares. Si alguna persona está gozando de su libertad en virtud de que se le otorgó la medida cautelar, ya sea la libertad bajo caución o algún arraigo, o se le haya permitido presentarse periódicamente al juzgado sin el uso de una fianza. Sin embargo, si esta persona incumple esta medida cautelar que se le otorgó en forma privilegiada, la medida es revocada.
y se ordena su reaprehensión. Y hablando de juicios orales, ¿es como las películas de Estados Unidos más o menos? ¿Que está un abogado en cada lado, el juez y eso? Es muy parecido al sistema norteamericano, pero aquí se le ha agregado un poquito del sistema chileno. Okay. Prácticamente el sistema mexicano es un sistema chileno, ¿verdad? Para mi punto de vista, es mucho mejor aún. Es más transparente y no dependemos de un jurado popular como en Estados Unidos. Okay. En Estados Unidos se le llama el jurado popular al jurado de procedencia. Y aquí, contrario a eso, aquí estaríamos hablando, se sustituye el jurado popular por un juez de control. Así se le llama en nuestro sistema, juez de control. Es el que sustituye. ¿Solamente un juez está o 3 jueces? A ver. Quien preside es un juez. Ajá. Tiene 2 jueces que son sus auxiliares, prácticamente son oyentes, para cualquier omisión pueden hacerle la observación, pero prácticamente es un solo juez el que lleva la responsabilidad de resolver. Para que alcance todo, porque se aumentaron los jueces, pero también se aumentará el trabajo también para ellos. Por supuesto, por supuesto. Aquí estamos hablando que la parte activa, desde el punto de vista jurisdiccional, le compete exclusivamente al juez principal. ¿Verdad? Hay 2 jueces que son llamados dogmáticamente como jueces relatores y su función es exclusivamente de auxiliar, incluso a la hora de alguna duda puede hacerse alguna consulta, pero no es indispensable que estén estos 2 jueces. Doctor, ¿y las etapas del juicio oral cuáles son? Bien, aquí es bien interesante. Las etapas del juicio oral, tenemos una primera etapa que se llama etapa de investigación, lo que anteriormente se llamaba averiguación previa. Esta etapa de investigación se lleva a cabo ante un fiscal, también llamado en algunos lugares agente del Ministerio Público. Se lleva a cabo la investigación. En esta etapa, en este procedimiento penal adversarial, que así es propiamente llamado, el procedimiento es escrito. Excepcionalmente, en esta etapa es escrito. Se formula una carpeta de investigación que no es otra cosa más que un expediente escrito. Posteriormente, si el agente del Ministerio Público considera que tiene datos de prueba suficientes, le solicitará a un juez la imputación, formulará una imputación en contra de un acusado, solicitará su vinculación a un proceso que vendría siendo otra cosa, un auto de formal prisión, y se solicitará una medida cautelar, decirle, quiero que esta persona me la sujetes. Obviamente, el agente del Ministerio Público o fiscal solicitará una medida cautelar drástica, que tentativamente puede ser una prisión preventiva. La función del abogado es acreditar lo contrario, que no es necesario que la persona ingrese a prisión, que no hay elementos que permitan que esta persona se vaya de la acción de la justicia, y es donde se empiezan a generar los debates. Por eso se llama adversarial, porque son adversarios que debaten sobre un punto determinado. La segunda etapa es la etapa llamada intermedia, que ya se lleva ante un juez, comúnmente llamado juez de control. Sí. En esta etapa intermedia, una vez de que se ha acreditado la imputación, de que se ha vinculado a proceso a la persona, el juez recibe las pruebas, hace una depuración de pruebas, es una etapa que se llama de limpieza de pruebas. Las pruebas que sirven las recibe, las que no sirven las desecha. Y posteriormente, este juez de fase intermedia, que repito, su función es exclusivamente de limpieza del procedimiento, manda la causa o manda el proceso ante el juez oral. Y es aquí entonces donde inicia el juicio oral. Vamos al corte comercial, regresamos para seguir con la tercera parte de lo que son las partes del juicio oral, aquí en el programa Análisis. EICO de Los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 78 1 14 50. Nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78 238 35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa.
De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Y continuamos, estamos con el doctor Guadalupe Lomelí, que es el único certificado en la región de Los Altos para juicios orales. Y quedamos en la tercera etapa de juicio oral. ¿Qué es la tercera etapa, licenciado? Bien, hablamos retomando la primera etapa de investigación, la segunda es la etapa intermedia ante el juez de control donde se hace una depuración probatoria. La tercera etapa es ante el juez, se desahogan las pruebas y finalmente el juez adquiere elementos de convicción para poder determinar si la persona es culpable o es inocente y dicta una sentencia. Esta sentencia, si las partes están inconformes, la pueden recurrir mediante el recurso de apelación y se iría ante una sala superior que tendrá la posibilidad de modificarla mediante una apelación, que es lo que ordinariamente existe. Y una vez que se agota ya la segunda instancia o la apelación, pasa el asunto a la ejecución de pena. Aquí es algo bien interesante. La semana pasada acaba de entrar en vigor la ley de ejecución de penas. Y la ley de ejecución de penas, contrario a lo que antes se llevaba a cabo, anteriormente quien otorgaba los beneficios a los sentenciados no era nadie más que el director de un reclusorio. A su capricho él decía, este sale y este no sale, y eso se prestaba mucha corrupción, ¿verdad? Ahora, todos los incidentes, todos los permisos, todas las disminuciones de sanciones, todo el otorgamiento de beneficios, los va a otorgar un juez. Ya va a ser un procedimiento transparente ante un juez. Ante un juez tú tendrás que aportar tus elementos de prueba, y en este caso la parte contraria que pudiera ser el director del reclusorio, que ya se convierte en tu contraria, él podrá acreditar que no tuviste buen comportamiento y tú acreditas que sí lo tuviste. Finalmente el juez de ejecución determinará. Entonces es un procedimiento sumamente limpio, no es un proceso amañado como era anteriormente, que si eras amigo del director del reclusorio, de antemano ya sabías que tenías el privilegio. Ahora ya no, ahora es un privilegio que te lo vas a ganar en base a las pruebas. En varios países está este sistema donde los reclusos se defienden para salir más pronto. Por supuesto, son sistemas europeos con una transparencia tal que privilegia las garantías individuales. Hablando de juicios orales, ¿cuáles son las partes que tiene un juicio oral? Bien, en el juicio oral tenemos como parte al fiscal o al Ministerio Público, tenemos como parte al acusado y su defensor, y una innovación en este nuevo sistema es que la víctima ya es parte, en este caso el ofendido, y el ofendido también ya tiene derecho a tener un abogado que lo va a representar, que es llamado el asesor jurídico. En el sistema anterior, la víctima no era parte, solamente era un tercero en el juicio, y sus intereses eran representados por el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público tenía que representar a miles de personas y no siempre tenía el tiempo, la capacidad para sacar adelante los intereses de un ofendido. Ahora el ofendido tiene la capacidad de tener el derecho de un asesor jurídico. Si tiene dinero para contratarlo en forma particular lo hace, si no, el Estado tiene la obligación, como si fuera un defensor de oficio, pero en materia de defensa del ofendido. Entonces ya tendrá derecho a un abogado que se haga cargo específicamente de su patrocinio como ofendido. Fíjate, estas partes imperan regularmente en todas las etapas del procedimiento, excepto en la etapa de ejecución de pena. En la etapa de ejecución de pena, que dijimos que desaparece el director del reclusorio y quien se hace cargo ya como jefe viene siendo un juez, en este caso, fíjense que el Ministerio Público ya no es parte. Ya los asuntos que hay que resolver en la ejecución de pena, el agente del Ministerio Público solamente puede intervenir cuando se haya cometido un delito en un reclusorio, pero ya no es parte procesal. Ahí las partes en la ejecución de pena es el sentenciado con su defensor, el director del reclusorio y
el juez, que es el que va a determinar el beneficio a otorgar. El Ministerio Público ya no tiene injerencia. Entonces ya el Ministerio Público no es como antes, que tenías que esperar proceso o que te tocara turno y quizás no te daban seguimiento a nada. Por supuesto. Se quedaba nada más a veces en el limbo tu caso y nunca tenía una solución. Ahora las partes, en este caso tanto el ofendido como el acusado, tienen una línea directa para llegar a los jueces, ya sea al juez oral o ya sea llegar al juez de ejecución, para que sus asuntos caminen con suma rapidez. Ahorita, Basilio, sería tan importante precisarte que gran parte de los asuntos anteriores tardaban mínimo 1 año en resolverse. Mínimo, cuando bien te iba. En este momento el promedio para que se resuelva un juicio oral no es mayor a 30 días. Y aparte los gastos, 1 año de gastos, ir al juzgado, ir a Guadalajara, al penal y todo lo demás. Honorarios de abogados, no solamente gastos del inculpado respecto a su abogado, sino también los gastos que se generaran en la tramitación del juicio en un tribunal, personal, papelería, una serie de gastos sumamente grandes que ahora se han suprimido con este nuevo sistema. Y mejoró para la sociedad, mejoró por transparencia y mejoró en cuanto al sistema penal de México. Por supuesto que sí. Fíjate que ahorita que hablamos de la eficiencia, cuando yo tuve la oportunidad de irme becado a una universidad chilena, a Santiago de Chile, tuvimos la experiencia ya de conocer que los asuntos en materia de juicios orales, del 100% de asuntos, el 70% estaban ya resueltos y solamente el 30% estaba en trámite. En el 70% resuelto y el 70% en trámite. Y en el sistema anterior, de 100 asuntos que había, 70 asuntos estaban en trámite y solamente el 30% resuelto. Lo que hablaba de que una carga laboral exhaustiva. Entonces, este sistema vino a descongestionar el trabajo, no solamente en tribunales, también descongestionó el trabajo en los reclusorios, porque las bondades de este sistema es de que se otorgan muchas libertades anticipadas. Cuando hay acuerdos reparatorios, cuando hay procedimientos abreviados, cuando hay una serie de mecanismos procesales que permiten que anticipadamente los inculpados obtengan su libertad, ya ni siquiera llegan al reclusorio. Y esto trae como consecuencia que los reclusorios se descongestionen. Pero alguien pudiera pensar, tantas libertades no traerán como consecuencia que tengamos exceso de delincuentes en la calle. Lo comentaremos ahorita. Sí, vamos a corte comercial, regresamos con más. EICO de los Altos pone a tu disposición Internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El Internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 78 1 14 50. Nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78 238 35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Canal 7. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78 1 14 50 y pide tu cotización sin compromiso. Y continuamos con el programa Análisis. Vamos a hablar acerca de
Las libertades, todo eso que es libertad anticipada, que si hay más delincuencia, que si la gente va a estar libre de cometer un delito, ¿sí? ¿Es cierto eso? Se dice que la gente que está en contra de este sistema ha criticado que tantas libertades pueden generar en determinado caso que haya muchos delincuentes en la vía pública. Pero fíjense que este sistema ha generado de tal manera ciertos contrapesos o ciertas cadenas que en determinado momento una persona que obtenga un beneficio de prelibertad, pues definitivamente tiene la obligación de tener un buen comportamiento, si no la próxima vez ya no alcanzaría el beneficio. ¿Qué significa? En este momento, como en Estados Unidos existe un sistema que se llama probation, en el cual a una persona se le otorga un beneficio con el compromiso de no delinquir durante cierto tiempo. Si alguien que obtenga un beneficio aquí incurre en un nuevo delito antes de determinado tiempo, pues definitivamente algunos de los privilegios y ya no podría adoptarlos para la segunda ocasión. Entonces, ¿quién se convierte en este momento en el principal supervisor de la persona que ha obtenido su libertad? Él mismo. Porque sabe que en determinado momento, si vuelve a incurrir, prácticamente pierde todos los beneficios que había obtenido y no tendría acceso a una libertad posterior. Eso es en determinado caso. Ahora bien, una persona que ha tenido un mal comportamiento, si bien es cierto la ley de ejecución de penas nos habla de que no debemos de privilegiar los antecedentes, porque una persona que ya pagó una sanción ya no puedes estarle recriminando posteriormente por algo que ya pagó, más sin embargo, alguien que tiene un buen comportamiento, su dicho ya no merece la misma credibilidad. Una persona que ha tenido un mal comportamiento, pues definitivamente no genera la misma confianza al juez a la hora de otorgarle una medida cautelar. ¿Qué significa? Si yo ordinariamente en los delitos que no son graves no les fijo fianza, sino que les doy la posibilidad de que hagan presentaciones periódicas al juzgado sin fianza alguna, porque confío en esa persona por primera vez. Pero si una persona reincide, pues prácticamente yo como juez ya le perdí la confianza y a la hora que me está solicitando una medida cautelar para obtener su libertad, le voy a poner una medida drástica porque de antemano esa persona ya no merece confianza porque el comportamiento que tuvo no fue un comportamiento adecuado a la confianza que se le otorgó. ¿Se pierden derechos también rápidamente? Por supuesto que sí. Prácticamente en los países en donde ya se han manejado este sistema de juicios orales, la reincidencia tentativamente es mínima que en el sistema anterior. Entonces, no hay tanto problema. Ahora bien, alguien puede decir, cada país son aspectos diferentes. Vamos a esperar, estamos iniciando en México. Prácticamente tenemos 6 días que obligatoriamente se estableció el sistema en nuestro país. Vamos a esperar las primeras experiencias que nos dicen. Es obvio de que hay que hacer ajustes. En base a cómo se empiece a ver si existe una reincidencia, tendrá que hacerse ajustes a la Ley de Ejecución de Penas y ajustes al Código Nacional de Procedimientos Penales en base al comportamiento posterior que tengan las personas que son liberadas. Doctor, una pregunta que me hicieron y por eso salió de este programa es, si yo atropello a una persona y la mato, ¿soy culpable ya por eso? Nadie es culpable hasta que no emite el juez una sentencia condenatoria después de hacer un análisis de las pruebas en favor y en contra que existen. Aquí, fundamentalmente, los delitos de tránsito, si son culposos, entendiéndose esto cuando la persona lo comete por imprudencia, por falta de atención, pero jamás tuvo el animus dolendi o jamás tuvo el dolo de cometer el ilícito, siempre y cuando no haya existido una intoxicación alcohólica o química por el uso de drogas, la persona obtiene su libertad. Incluso se consideraría que no es un delito grave. No sería un delito grave. Y eso le daría el privilegio de obtener una libertad anticipada. Y tentativamente pudiera incluso solicitarse una libertad sin caución. Con todos los agravantes y con todo el análisis de lo que esté pasando. Si es un delito de tránsito, repito, si no hay alcohol ni drogas, por supuesto que no sería un delito grave. Obviamente, el hecho de que la persona obtenga su libertad no lo eximiría en determinado momento de hacer el pago de la reparación del daño. Claro. Hacer el pago de la reparación del daño, entre otras cosas, los gastos funerarios, los gastos que se genere su conducta, ¿verdad? Pero definitivamente la responsabilidad sería la responsabilidad penal que sería afrontada en libertad, y en segundo término la responsabilidad patrimonial derivada de la reparación del daño a que estaría obligado el sujeto como consecuencia de esta conducta, repito, siempre y cuando sea una conducta
por culpa, no por dolo. Cuando es robos, asesinatos, secuestros, ellos quedan inmediatamente en la cárcel. Hay un catálogo de delitos que se llaman delitos graves que no tienen derecho a obtener la libertad caucional, en los cuales forzosamente se otorga en el nuevo sistema la categoría de prisión preventiva. Ese catálogo de delitos, entre otros, es homicidio, violación, algunas modalidades de los delitos contra la salud, delitos de piratería. O sea, es un catálogo aproximadamente de 10 delitos que serían considerados delitos graves que no tienen derecho al privilegio de la libertad caucional. Los demás sí. Pero son inocentes todavía, aunque sea un delito grave. En México está imperando en este momento el principio de presunción de inocencia. Todo mundo, mientras no haya una sentencia, se considera inocente. Por ese motivo, quien debe de probar la culpabilidad del inculpado es el fiscal. No a la inversa como se practicaba en los 70s, de que todo mundo era culpable. Y era una carga probatoria que tenía que afrontar el inculpado y su defensor, tratar de desvirtuar esa culpabilidad que desde el principio se le estaba adjudicando. En este momento, todo mundo ingresa como inocente. El Ministerio Público tiene una carga que debe de probar la culpabilidad y si no la prueba, el juez está obligado a resolver mediante un acto de libertad. Licenciado, para poder cambiar esta mentalidad que tenemos todos los mexicanos, ¿qué se necesita? Pues es importante el estudio. Yo considero que debemos de prepararnos, debemos actualizarnos y algo fundamental, creer en nosotros mismos, es bien importante porque si queremos que todo nos llegue por casualidad, por una herencia o por un regalo gratuito, pues definitivamente jamás vamos a salir de la mediocridad. Porque ustedes hemos pensado con medios de comunicación como personas, si alguien mata a una persona decimos es culpable, cuando puede haber sido por otras circunstancias muy diferentes. No. Entendamos de que el Código Penal, en los casos de los homicidios, pues definitivamente establece las categorías de que si alguien priva de la vida a otra persona es un homicida, pero no siempre el homicida tiene el agravante de haber cometido el ilícito en forma dolosa, de una manera cruel, inhumana. Hay ocasiones en que en forma por impericia, por falta de atención, por negligencia, por descuido, se cometen ilícitos, y no precisamente porque la persona tuviese la intención de generar ese daño en la economía corporal de la víctima. Y hay muchos delitos así que seguimos juzgando a las personas antes de saber qué pasó. Ese es el problema que tenemos en México. Por supuesto, o sea, necesitamos conocer un poquito antes de emitir una opinión, ¿verdad? Realmente investigar qué es lo que está pasando. Todos los que conocimos un vehículo de motor estamos expuestos a cualquier eventualidad y no por eso somos delincuentes. Sencillamente una eventualidad nos puede bajo circunstancias a veces imprevistas, pero no porque tengamos el ánimo de lastimar a nadie. Y por eso tenemos que cambiar la mentalidad para hacer una mejor sociedad, y hay juicios orales, es un avance para eso. Por supuesto, los juicios orales es un avance, podemos decir que en los últimos 100 años ha sido el avance más importante en el derecho penal mexicano. Y en la sociedad también. Por supuesto, esto va a traer muchos beneficios en muchos aspectos, mejorará sobre todo la justicia en este país, de la cual tanto necesitamos. Doctor Guadalupe Lomelí, lo vamos a comprometer para otro programa. Para terminar, faltaron principios, quién investiga, cadena de custodia, todo eso faltó también. Vamos a hacer un programa posterior para explicar más a fondo este cambio a la justicia penal de México. Y bueno, próximamente nos veremos y le agradecemos por este día, este programa. Gracias Basilio por la invitación y por supuesto siempre estamos dispuestos cuando se ofrezca para compartir nuestros conocimientos con el auditorio. Bueno, gracias. Este fue el programa Análisis. Hasta pronto.